Ayer, martes 6 de abril, los comunitarios de Zambrana, Cotuí, se trasladaron, salieron tempranito desde allá de sus comunidades montañosas y se trasladaron aquí a la capital de Santo Domingo a protestar frente a las oficinas de la compañía Barrick Gold ahí en Nuevo Centro. Eso coincidió con una reunión de accionistas de la Barrick y ellos estuvieron ahí al frente. Quienes nos ven por YouTube pueden ver algunas de las imágenes, muy creativos. Llevaron unos muñecos gigantes representando a la empresa, representando al gobierno. Y siguen protestando por la deforestación y la devastación de la zona boscosa donde nace el río Naranjo, río que alimenta del agua que utilizan más de 1,000 familias que están en negociación con esta empresa minera. Y yo quisiera, a propósito de esto que está sucediendo y de ese piquete que protagonizó la comunidad ayer, yo quisiera hacer un comentario sobre el desarrollo minero y la apuesta a la megaminería. A propósito también de que en estas semanas, varios de mis colegas aquí, José Castillo, Rafael Paz, han hablado del potencial minero que tiene la República Dominicana y también de un artículo publicado por el ex gobernador del Banco Central, José Luis Malcún, donde critica a quienes tenemos reservas de apostar al desarrollo minero. Y ese tema se puede abordar desde diferentes partes. Pudiéramos hacer un análisis puramente económico. Si solamente queremos mirar la economía, y ahí están los números del potencial que pudiera aportar al PIB y al crecimiento económico del sector minero, pudiéramos hablar de las distorsiones económicas que genera la minería, que pueden afectar al desarrollo económico del país. Pudiéramos hablar de las distorsiones político-institucionales y los riesgos de corrupción que genera la dependencia de ingresos mineros. Pero yo quiero, eso lo podemos hablar en otra ocasión, en otro comentario, yo quiero hoy centrarme en lo que más me importa en este tema, más que lo puramente económico, más incluso que lo social y lo institucional, que es la vida humana y la vida en nuestro planeta. Y por eso lo voy a abordar no desde la perspectiva económica ni institucional y política, sino desde la perspectiva ambiental, que insisto, para mí es la más importante y en otra ocasión discutiremos las otras. Desde la perspectiva ambiental, es importante diferenciar entre minería y megaminería. Cuando hablamos de un proyecto como el que tiene la Barrick Gold en Pueblo Viejo, estamos hablando de megaminería, de extensiones de superficies enormes, equivalentes a cientos de, no a 10 ni a 20 campos de béisbol, ni a 100 ni a 200, por lo menos a 800 campos de béisbol, el tamaño de la extensión que tiene esa concesión minera. Estamos hablando de escalas que son muy diferentes, por ejemplo, a la minería artesanal del Larimar, que se practica en Barahona, eso es otra cosa. Incluso las minas de cantera, de piedra caliza, que hay en diferentes lugares, son dos escalas que tienen implicaciones y dinámicas muy diferentes. Eso es lo primero que hay que aclarar. Segundo, estamos hablando de megaminería a cielo abierto. Hay minas que son subterráneas. Aquí hay también en República Dominicana minas subterráneas que son más riesgosas, pero que generan menos desechos. Las minas a cielo abierto, en la cual se dinamitan y se abre un cráter en la tierra que se expone así al aire libre, produce en promedio, por cada onza de oro que se mina en una mina a cielo abierto, se produce en promedio 79 toneladas de desechos por cada onza de oro. Y estas minas, megaminas metálicas a cielo abierto, tienen varios problemas ambientales. Uno de los más importantes, que son diferentes y a veces los mezclamos, uno de los más importantes es lo que se llama drenaje ácido de mina. En el caso de minas como la de Pueblo Viejo, que son sulfuros, es decir, no es como en los tiempos de antes, que uno cuela la tierra y ve las pepitas de oro, no. Esto es un oro que está mezclado con otros metales y con sulfuros, con ácido sulfúrico. Esas minas están ahí bajo tierra. Cuando eso se dinamita y se expone al aire libre en esas superficies enormes, el simple hecho de que esa tierra queda al aire libre y es una tierra sulfurada hace que cuando llueve, la exposición al agua, al sol, al aire, drena ácido sulfúrico y drena metales pesados.
Simplemente así, en la lluvia, no hay que tocarlo. Todavía estamos simplemente en la dinamitación y en el exponer esos suelos sulfurados. Y eso es lo que hace que muchos de los ríos de esa zona se vean de color rojo. Quizás ustedes recuerdan una foto que se hizo viral del río Margajita completamente rojo. Eso es producto del drenaje ácido de mina, que es una de las formas de contaminación más problemáticas y más permanentes que tienen las megaminas a cielo abierto, como la de Pueblo Viejo. Luego del drenaje ácido de mina, que es un problema fundamental, viene el procesamiento de ese material minado. Una vez esas rocas se dinamitan y se sacan de la tierra, insisto, el oro y los metales, porque ahí también hay plata, están mezclados. Entonces hay que hacer un proceso químico para separarlos. El proceso que más común en el caso del oro, y es el que se utiliza en Pueblo Viejo, es el uso del cianuro para separar el metal del resto de componentes. El cianuro es una sustancia sumamente tóxica. La dosis de un granito de arroz es letal para una persona, para un ser humano. En Pueblo Viejo se utilizan 24 toneladas de cianuros por día, 24 toneladas de cianuro diario. Y son muy comunes en las minas de oros los accidentes y derrames de cianuro, desde durante el proceso de transporte, los camiones, las tuberías, hasta luego en el proceso de depósito, una vez se utilizan los desechos cianurados. Pero además, estas minas de esta escala, como digo, enorme, consumen masivamente agua y electricidad, dos recursos fundamentales que en un país como la República Dominicana, que estamos en una media isla, tenemos que conservar y utilizar estratégicamente. En la mina de Pueblo Viejo, según el informe de impacto ambiental original, eso puede haber incrementado, puede haber variado, se consumían 2.500 metros cúbicos de agua, no por día, por hora. 2.500 metros cúbicos de agua por hora. Señores, eso equivale al consumo de unos 5 a 8.000 hogares. Así que cuando ustedes le dicen, cierren el agua para que no gasten mucho, una mina como la de Pueblo Viejo consume lo que consumen 5.000 a 8.000 hogares por hora. El consumo eléctrico de la mina de Pueblo Viejo, insisto, según el estudio de impacto original de la mina de 2010-2011, hablaba de un consumo eléctrico de 145 a 175 megawatts. En ese momento eso equivalía al 7% del consumo eléctrico de todo el país. Fíjense la presión que está poniendo eso en términos de recursos. Y insisto, una vez ese material ha sido procesado químicamente, consumiendo toda esa agua, toda esa energía y utilizando todo ese cianuro, esos desechos hay que hacer algo con ellos, hay que depositarlos. ¿Dónde los ponemos? Y se depositan en lo que se llaman presas de colas o presas de relave, se le llama relave a esos desechos. En el 2011, cuando yo estudié el tema, que hice mi tesis de maestría sobre eso, yo logré identificar más de 20 derrames de cianuro que habían ocurrido en los últimos 10, 15 años en minas de oro en todo el mundo, incluyendo minas de oro certificadas con protocolos de manejo de mejores prácticas de manejo de cianuro, que es uno de los protocolos con los que cumple la mina de Pueblo Viejo. Han habido derrames en minas que cumplen con esto. Por eso, por el riesgo que implica el derrame de cianuro, el Parlamento de la Unión Europea en 2010 sacó una resolución exigiendo la prohibición total del uso de cianuro en cualquier proyecto minero en el territorio de Europa. ¿Por qué? Porque no querían fomentar el desarrollo económico de Europa, no, por el riesgo que implican y por el derrame que había ocurrido 10 años antes en una mina de Rumanía, que contaminó el río Danubio y contaminó el agua de 3 países circundantes que hacían fronteras. Uno de los mayores desastres de contaminación acuática que vivió toda Europa y que llevó a que el Parlamento Europeo se pasara 10 años discutiendo y debatiendo los riesgos del uso de cianuro y concluyera invitando a la prohibición del uso de cianuro. Y estamos hablando de la Unión Europea, ¿no? Un territorio continental. Imagínense nosotros con el tamañito que tenemos y la altísima densidad poblacional que tenemos. Pero países como Costa Rica también llegaron a la misma conclusión y dijeron, es un nivel de riesgo que no podemos tomar en un país como el nuestro, donde hay una alta dependencia del turismo ecológico y donde es un territorio pequeño. Entonces, insisto, no estamos hablando de toda minería, de la mega minería metálica a cielo abierto.
son riesgos que tenemos que realmente considerar. En el caso de la nueva presa que se quiere construir en Pueblo Viejo, el mejor análisis o el único análisis independiente que se ha hecho es por el doctor Steven Emmerman, experto en temas de mina y de relave. Está publicado en internet, ustedes lo pueden encontrar. Se hizo con apoyo del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UAS. Entre las cosas que concluye este estudio, que critica el estudio de impacto ambiental que hizo la mina para justificar esa nueva presa, dice que un posible derrame de esa presa donde se van a colocar los desechos cianurados llegaría en unas 5 horas a la bahía de Samaná. Bajaría por el río Yuna a una velocidad tal y en menos de 5 horas estaría en la bahía de Samaná. Y yo me pregunto, ¿cuánto crecimiento económico vale la bahía de Samaná? ¿Cuánto crecimiento del PIB puede valer el riesgo de nosotros perder la bahía de Samaná? Entonces, estos son temas que no se pueden analizar únicamente desde la perspectiva económica, sino también desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva de la vida. Esa presa que se quiere construir está catalogada como una presa de riesgo extremo. Un colapso de esa presa implicaría la muerte de más de 100 personas. Y recordemos lo que pasó en Brasil en 2019, donde colapsó una presa. Fallecieron más de 270 personas barridas por el lodo y se contaminaron todo un río y toda una zona de donde se proveía el agua de por lo menos 5 ciudades contaminadas. Eso fue en 2019. Ahí está la foto, ahí está el proceso. Entonces, esta nueva presa de Cola se trata del depósito de más de 340 millones de toneladas de relave, insisto, las escalas de las que estamos hablando, con un muro de altura de 157 metros, que como digo, si colapsa, implicaría una catástrofe de niveles mayores. Entonces, si a usted le interesa este tema, quiero invitarte a que busques en mis redes Virginia Antares, en el link de la información de biografía, está este pequeño libro que no es más que mi tesis de maestría sobre el tema de la minería, analizando el caso de Pueblo Viejo, publicada en español en el 2012 por la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Se titula Tras el oro del Pueblo Viejo, un análisis crítico del mayor proyecto minero dominicano. Lo pueden descargar en PDF gratuito y ahí pueden aprender más sobre este tema, porque toda la cordillera central está en este momento concesionada a exploraciones mineras. Y si este es el modelo de desarrollo que vamos a seguir como país, hay mucho debate que debemos tener con información, con profundidad, porque los riesgos no son menores.